que luego se me olvida la grabación. Ahí está. Y luego quieren revisar las grabaciones y no las tengo. Ahí está. Entonces, en algún momento podemos llegar a decir o necesitar, bueno, digo, no sé, necesitamos construir algo y no sabemos exactamente cómo se construye, pues bueno, tenemos que ser un equipo, ¿no? Con todo el personal de construcción, el maestro albañil, los albañiles y todo el equipo de construcción. El redactar una especificación donde no se especifique marcas, modelos o calidad deja completamente abierto al que el constructor elija qué marca, modelo o calidad quiere colocar en la elaboración de una construcción o en el simple suministro y colocación. Aquí hay pros y contras. Si yo no coloco una marca de un material en la especificación o en el concepto, bueno, tengo un costo, entonces si yo soy el constructor, como ustedes arquitectos, bueno, yo voy a buscar un costo dentro del rango de ese concepto, ¿no? O desde luego, si yo lo hice, pues yo contemplé algo más no puse ahí. Pero yo cliente estoy esperando algo, entonces a lo mejor yo cliente no sé, o yo digo, bueno, yo no me gustó el lavabo, yo esperaba que por eso me pusieras otro, ¿no? Entonces, para no entrar en esa serie de dilemas, yo le digo al cliente, mira, te especifiqué tal lavabo de tal marca con tales características y cuesta tanto, ¿no? Entonces, ahí nunca vamos a tener un problema con nuestro cliente o la persona que le estemos construyendo y viceversa, si nosotros somos el cliente, ok, yo estoy viendo, estoy observando qué es lo que a mí me van a entregar y qué es lo que yo voy a tener, qué es lo más importante, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño video. Me dicen si en caso de que no lo puedan, ay Dios, escuchar. Uno de los documentos más habituales en ingeniería son las especificaciones técnicas escritas. Podemos encontrarnos una especificación técnica tanto para la ejecución de un proceso o de la fabricación de un producto, como una especificación técnica para la compra de cualquier material. Este vídeo tiene como objetivo que seáis capaces de redactar correctamente una especificación técnica en el ámbito de la ingeniería. Para ello, lo que vamos a ver son estos apartados. Vamos a dar una definición de qué es una especificación técnica, veremos qué clases de especificaciones técnicas hay, cuáles son las partes que componen una especificación técnica y daremos una serie de normas para redactar correctamente una especificación técnica. Y terminaremos con una metodología, con una propuesta de metodología para la redacción de especificaciones técnicas. En primer paso, la definición de especificación técnica simplemente es la descripción detallada para construir, ejecutar o para comprar un producto o servicio. Esta descripción tiene que estar tan bien detallada como para que no haya posibilidad de error. Es decir, para que aquello que nosotros queremos construir, ejecutar, comprar o suministrar se realice con entera satisfacción de las partes implicadas. Las especificaciones técnicas pueden ser de muchos tipos. Aquí tenemos una clasificación genérica que vamos a ir viendo punto por punto. En primer lugar tenemos las especificaciones técnicas funcionales. Son las más habituales y las más recomendables. En ellas de lo que se trata es de describir cuáles son las prestaciones que nosotros requerimos del producto. En este caso, por ejemplo, tenemos una especificación para un ventilador industrial, para un extractor. Lo que nos interesa de ese ventilador es el caudal y la presión que nos puede suministrar o, por ejemplo, cuál es el nivel de ruido que nosotros queremos que nos supere en este caso. Otro tipo de especificación técnica sería la descriptiva. En la especificación técnica descriptiva lo que estamos haciendo es poniendo el acento en cuáles son más bien la forma, condiciones estéticas o de los materiales. En ocasiones puede ser interesante, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos alguna restricción de tamaño con respecto al producto que nosotros estamos especificando. Una de las más sencillas sería realizar una especificación técnica por referencia a marca, detallando específicamente cuál es el modelo que nosotros queremos que nos suministren. Este tipo de especificaciones tiene dos problemas. En primer lugar, porque estamos limitando el ámbito de actuación a un único modelo en concreto,
que tal vez no sea el más económico frente a otros que nos den unas prestaciones similares o que no nos lo pueden servir en unas condiciones de tiempo que nosotros necesitamos. Otro de los problemas es que en proyectos para la administración no se pueden consignar especificaciones directas a un modelo de una marca en concreta. Luego veremos cómo podemos solucionar este tipo de inconvenientes. Otra especificación técnica sería por referencia a norma. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos siguiendo para un ventilador industrial, pues pediríamos que las curvas características se hubieran obtenido de acuerdo con una norma en concreto, la BS 848 en este caso. Es muy habitual utilizar este tipo de especificaciones cuando nos referimos a descripción de, por ejemplo, tuberías o de cables eléctricos, cuando hacemos referencia a una norma en concreto o un estándar internacional o ISO o europeo EN. Otro tipo de especificaciones son las cerradas y por oposición las abiertas, ambas son opuestas. Las cerradas son aquellas que solo pueden ser cumplidas por un único proveedor. En este caso serían equivalentes a las que hemos dicho por indicación de marca. Las abiertas, lógicamente, son aquellas que no son cerradas. Lo que ocurre es que nosotros podemos convertir una especificación cerrada en una abierta, utilizando una sintaxis similar a la que tenemos en el ejemplo. Es decir, proponiendo un ventilador de características similares al propuesto, al de la marca en concreto, y siempre, lógicamente, previa a la aceptación por parte de la dirección facultativa o de un representante de la propiedad. Simplemente con esta coletilla, es decir, pues será un modelo de características o de calidades similares al modelo propuesto. De esta forma convertiríamos una cerrada en una abierta. Las mixtas son las más utilizadas en la práctica y son las que combinan referencias a aspectos tanto funcionales como descriptivos y normativos. En este caso, pues, siguiendo el ejemplo anterior, tenéis una redacción propuesta de una especificación mixta completa. Bien, de esta forma podemos estructurar una especificación técnica en los siguientes apartados. Un primer apartado que sería el objeto de la especificación técnica y a continuación iríamos describiendo cuáles son las condiciones de los materiales, de la ejecución, qué pruebas de servicio son necesarias y finalmente un apartado que hará referencia a las condiciones de entrega cuando se trata de una especificación para un producto fundamentalmente. Viendo con detalle cada una de ellas, en primer lugar tenemos el objeto de la especificación técnica, que lo que hace es describir o delimitar los trabajos a los que se refiere la especificación, de forma que también se van a delimitar responsabilidades. Aquí tenemos un ejemplo para una especificación técnica de una instalación eléctrica, en este caso de una instalación de alumbrado público, en la que lógicamente delimita lo que es alcance y lo que no. Lo que es alcance es la propia instalación eléctrica y lo que está excluido de la especificación, pues por ejemplo en este caso son todos los trabajos de obra civil, de albañilería, etc. A continuación pasamos a la parte de condiciones de los materiales. En lo que se trata de describir cuáles son las características de los materiales y los controles de calidad que sean necesarios según el criterio del proyectista. Hay que dividirlo en tantos subapartados como materiales distinta comprenda o según la organización de los distintos oficios que puedan verse involucrados durante la ejecución de la especificación. Cada uno de los apartados de los materiales se divide a su vez en un subapartado de características o de especificaciones de los materiales y otro referido a los controles de calidad. El mayor o menor detalle de la definición de características y controles de calidad vendrá en función de la importancia del elemento con respecto a la fiabilidad, seguridad o coste. En el apartado de ejecución también deberemos de diferenciar entre la descripción del propio proceso de ejecución y de los controles a realizar. Esta descripción del proceso de ejecución no debe ser exhaustiva, sino simplemente remarcar cuáles son aquellos aspectos conflictivos que pueden afectar a la calidad o seguridad en la fase de ejecución. Finalmente tenemos el apartado de pruebas de servicio. Este apartado normalmente viene marcado por la normativa de aplicación, sobre todo cuando nos referimos a instalaciones que vengan reguladas por un reglamento de seguridad industrial. Como podéis observar, tenemos tres niveles de control de calidad. Un primer nivel de control de calidad hemos hablado a la hora de la descripción de los materiales, otro control de calidad a nivel de la ejecución y otro que es este de pruebas de servicio. La diferencia está en que el primer nivel de control de calidad es sobre el material en bruto, cuando digamos lo tenemos en el suelo todavía no lo hemos puesto en obra. El nivel de control de calidad en la fase de ejecución se refiere a cuando nosotros ese material lo estamos poniendo en obra y lo estamos instalando, mientras que el tercer nivel de control de calidad, el de pruebas de servicio,
es el que nosotros hacemos cuando tenemos ya todo el sistema montado completo y está listo para ponerse en servicio. Finalmente tenemos el apartado de condiciones de entrega. Este apartado se redacta exclusivamente en aquellos casos en que las condiciones de entrega o de embalaje, de transporte o de almacenamiento puedan afectar a la calidad de los materiales. Bueno, no es lo mismo un producto que se pueda almacenar a la intemperie o no, que se pueda apilar, etcétera, etcétera. A la hora de redactar una especificación técnica tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una especificación libre de errores, por tanto debemos requerir que sea clara, completa, precisa, sin errores y realista, lógicamente. Complemento de los planos, todo aquello que sea mejor describirlo gráficamente debe de ir descrito en el apartado de planos. Y fundamental, redactar con el tiempo y modo adecuado, es decir, tenemos que utilizar formas verbales en modo imperativo y futuro. Como conclusión, podemos aportar una metodología para redactar correctamente una especificación técnica, que sería buscar y recopilar toda la información que nosotros queremos plantear en la especificación técnica, crear un índice provisional a través de los apartados que hemos visto anteriormente, objeto, materiales, ejecución, pruebas de servicio y condiciones de entrega. Y una vez tengamos ese índice provisional creado, vamos a ir añadiendo a cada uno de los apartados correspondientes la información que hemos recopilado, para finalmente simplemente redactar la especificación en la forma y modo adecuadas. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí nos habla, estamos viendo, no sé, a lo mejor cómo lo hacen en España, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, la forma en la que vamos a redactar este tipo de cosas. Además de ser exhaustivamente específicas y descriptivas, también la normativa vigente, dependiendo del tipo de construcción, o el lugar donde se ejecuta o todas las disposiciones legales y gubernamentales de la zona nos indican qué y cómo debemos hacerlo. Ahora, pues ¿cómo se empieza o cómo se redacta una? Pues bueno, el texto debe ser claro, utilizar un lenguaje común, a veces hasta regional. Hace rato que veíamos el perchero o la pechera que me decían, ¿no? Bueno, pues si así se conoce en ese lugar, así se nombra. Sin ambigüedades y el uso de términos susceptibles de pluralidad de interpretaciones. ¿Qué significa esto? Tenemos palabras en el español que una sola palabra significa muchas cosas. Entonces, debemos de tratar de ser lo más específico posible para que esa palabra no se vaya a entender como otra cosa y digamos, si caigamos en la duda de, ok, ¿se refiere a esto o se refiere al otro? El uso de abreviaciones debe ser restringido a las que son de uso común y respecto a lo que no es posible se presenten malentendidos. Por eso son tan largas, por eso son textos gigantescos. ¿Por qué? Porque debemos de evitar o reducir al máximo la cantidad de, digamos, abreviaciones, porque estas abreviaciones, igual que las ambigüedades, se pueden entender como otras cosas. Bueno, vamos haciendo un quiz. Para, para ir variando, ¿no? Un poquito la información. Vayan eligiendo el personaje. A ver quién falta por ahí. Bueno, yo lo voy a iniciar.
Muy bien, pues a ver, vamos a continuar muy bien, Jocelyn. En primer lugar, luego César Audómaro. Dentro de los temas de las especificaciones técnicas de obra, también tenemos las normas generales de edificación. ¿Qué es esto? Pues bueno, tienen por objetivo definir las condiciones que deben regular la edificación con independencia de la clase de suelo en la que se asiente. Por ejemplo, no son las mismas normas de edificación en Tabasco, donde están ustedes, que aquí en Jalisco o quizás en la Ciudad de México o en otro lugar, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, aplican estas normas. ¿Por qué? Porque se construye diferente, ¿no? Ahora, este contenido describe y refleja las exigencias físicas que se establecen y cuantifican posteriormente las condiciones en las del clase de suelo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de dónde estoy construyendo, es lo que me afecta. Ahora, las normas generales de edificación se dividen en diferentes, digamos, aspectos dependiendo de lo que vayan a regular. Es decir, si por ejemplo estoy viendo la parte del terreno, pues bueno, tenemos condiciones para el terreno, para la edificación como tal, de posición, ocupación y aprovechamiento, forma y buena construcción y el coeficiente de ocupación del suelo, ¿no? COS y CUS. No sé cómo se maneja ya, pero pues dependiendo del plan parcial de desarrollo urbano del municipio donde estén ustedes haciendo esto, bueno, dependiendo de eso, es de cómo se va a construir. Aquí se las pongo meramente de forma gráfica para que las tengan y las puedan ver, por ejemplo. Les digo, varían dependiendo del lugar, pero por ejemplo, cada una de estas nos hablan, por ejemplo, de la alineación, dependiendo del lugar donde se vaya a construir. Nos especifica o nos explica qué es cada una de las cosas, cómo deben de ser, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos habla de las cubiertas, pues debe de ser de tal material, de tanto mínimo. Es como, por ejemplo, si nos vamos ahorita a la construcción de interés social, ¿no? Por decir algo. Tenemos normas que nos indican cuáles son los metros cuadrados mínimos quizás que para una habitación, para un baño, para una cocina, para una sala. Entonces, esto nos guía y nos dice porque, por ejemplo, tenemos que tener el espacio mínimo habitable, ¿no? Otro de los aspectos es el reglamento de construcción. Y aquí volvemos a entrar al tema regional, ¿no? Dependiendo del lugar donde esté, aplica diferentes reglamentos. Por lo general, cada municipio, bueno, no cada municipio, cada estado, a veces los municipios también tienen propios, pero por lo menos cada estado tiene su propio reglamento. Entonces, y digo, cambian algunos artículos, algunas normas, dependiendo el lugar. Pero si algo tenemos seguro es que dependiendo, ahora sí que independientemente del lugar donde estemos, todos los reglamentos de construcción de todo el país se rigen en el reglamento de construcciones para el antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más estricto de todos por el tipo de terreno que tenemos en esa ciudad. Entonces, digamos que ningún otro es tan específico, tan estricto o tan bien dictaminado respecto a todo lo que puede ocurrir. Este documento tiene normas técnicas complementarias, lineamientos para rehabilitación de estructuras, atribuciones del DRO y los corresponsales, disposiciones para estacionamientos y leyes de reconstrucciones, ¿no? Se va ampliando, se va mejorando cada año. ¿Y qué les recomiendo yo? Pues siempre básense en porque en realidad todos los reglamentos, al final de cuentas, se basan en esto. Y bueno, ¿qué es este reglamento? Un conjunto de normas
que toda la información necesitas para la construcción públicas o particulares, planeación del proyecto y construcción hasta su mantenimiento. Con esta información se busca garantizar la seguridad y calidad mínima que debe tener cada proyecto. Cada estado de la República tiene su reglamento local, pues varía. Ay, perdón. Ahora, estos reglamentos de construcción, pues bueno, el reglamento habla acerca de los requisitos para los peritos de obra y los responsables, incluyendo datos técnicos para arquitectos e ingenieros, y la normativa de edificación. Como les decía ahorita, les recomiendo que consulten el reglamento de construcción siempre que vayan a realizar una construcción nueva, no importa el tamaño, ahí encontrarán todo lo relacionado a las medidas que debe de tener cada espacio, cada recámara, cada estacionamiento, por ejemplo, ¿no? No sé, ahorita poniéndoles un ejemplo rápido. Si me pongo a hablar de un centro comercial, a lo mejor el reglamento me dice, necesito que tengas X cantidad de cajones de estacionamiento, dependiendo por cada 50 metros cuadrados de área comercial, por decir algo, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar o hacer un proyecto, pues desde luego que tenemos que consultar el reglamento, porque si no, no vamos a saber cuánto es lo mínimo y entonces al momento de sacar un permiso de construcción, pues no lo pueden rechazar por este tipo de cuestiones. ¿Qué hay dentro? Pues bueno, incluye normas para todo tipo de obras, apartados donde habla de las licencias y permisos que necesitas para empezar a construir la documentación, trámites que se pueden realizar. Un punto básico que trata del reglamento es los lineamientos para tu proyecto arquitectónico, que incluye requisitos técnicos, especificaciones que deben de tener los planos y materiales que vayan a utilizar. Por ejemplo, cuando construimos un edificio nuevo, necesitamos tener una habitabilidad. Y para que nos den esta habitabilidad, tenemos que haber cumplido con las normas que nos da este reglamento. Son condiciones mínimas que se deben de cumplir, requisitos de servicios de higiene, integración de contexto, usos y todo esto. ¿Qué otros aspectos importantes tenemos aquí? Pues bueno, la seguridad estructural en México. Sabemos que México es un país sísmico. Estamos en un país donde casi en todo el país puede llegar a ocurrir un temblor, por lo que cada construcción debe cumplir con normas de seguridad para evitar que pase lo peor en caso de esto, ¿no? Como les comentaba ahorita, como en el caso de la Ciudad de México. También se revisa que la construcción esté bien hecha, hay reglas mínimas que deben cumplir y procedimientos para seguir. ¿Qué otros aspectos importantes tenemos? Bueno, uno de los edificios, el uso de los edificios, cada construcción tiene un propósito y sus normas para cumplirlo, por eso los reglamentos se mencionan los usos que puede tener cada construcción con el fin de que sean seguras y funcionales. Si el uso cambia, pues se toman normas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la licenciatura tengo una materia, es taller 6, no sé si ustedes estaban en este plan o en el otro, pero haces proyectos de remodelación, ¿no? Varios proyectos en el cuatrimestre, como 4 o 5. Entonces, hicimos un proyecto de un restaurante que se cambia de uso y, perdón, de una casona antigua en el centro histórico protegida por el INAH y todo esto, que se cambia de uso a un restaurante. Entonces, les decía yo, no es lo mismo tener una casa, tener un restaurante, las normas cambian, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo investigaron la normativa de edificaciones protegidas, fue muy interesante ver cómo aprovechaban espacios o proponían a lo mejor hacer nuevas aperturas, demoler algunos muros o agregar otros y poder cambiarlo, ¿no? Conservando la estructura misma. Entonces, todo esto es importante. Las demoliciones también, como saben, pues todo tiene un uso y en algún momento se cambia. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, está muy en auge ahorita el construir torres de departamentos adentro de la ciudad. Entonces, de repente, de que demuelen 3, 4, 5 casas en una manzana para construir una torre ahí, ¿no? Entonces, también esto es muy importante seguir las normas al momento de derrumbar, porque puede pasar de que al vecino
pues ahora sí que sin deberla ni temerla, puedes agrietarle la casa o debilitar su estructura, ¿no? ¿Qué cosas deben saber? Bueno, uno, los requisitos técnicos que deben de tener planos. Dos, condiciones de ventilación, luz natural, vista, acondicionamiento que deben de tener la construcción. Digo, esto es mínimo o básico para tener una edificación habitable, para tener el uso de habitabilidad. Normas que deben seguir las construcciones para mantener una imagen armoniosa con otras construcciones. Reglas de seguridad estructural para proteger las construcciones ante sismos. Reglas mínimas y procedimientos de construcción y reglamento de demoliciones. ¿Ya lo han visto? Digo, me gustaría, sería una buena pregunta, ¿no? Si en algún momento lo han consultado. Bueno, vamos a ver este pequeño video que nos habla del contrato de obra. Este es el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. En él vienen especificados la mayoría de los requerimientos mínimos que deben de tener las viviendas y las construcciones en general que se hacen dentro de la Ciudad de México. Y de hecho, gran parte de los reglamentos que existen alrededor del país están basados en este. Todo arquitecto, ingeniero o cualquier profesionista que se dedique a la construcción debe de saber qué es lo que viene aquí. Pero el problema es que casi el 60% de las viviendas que se hacen en México están hechas con la autoconstrucción. Es decir, que cada persona se construye su propia vivienda sin necesidad de contratar a un profesionista. Y personalmente creo que no hay problema con eso. El problema es que lamentablemente una gran mayoría de las personas que se dedican a la autoconstrucción desconocen gran parte de las reglas que vienen especificadas aquí. Y esto a la larga genera muchísimos problemas, principalmente de habitabilidad y de estructura. Así que en este video quiero platicarles de 10 reglas que vienen especificadas en este reglamento que puedan serle de utilidad para aquellas personas que van a autoconstruirse su casa o bien para aquellas que ya tienen su vivienda pero que desconocían que necesitan esto en ella. Antes de empezar necesito aclararles que el reglamento está dividido en dos secciones principales. La primera es el reglamento de construcciones en sí, donde vienen especificadas las reglas de construcción en el caso de la Ciudad de México. Estas pueden variar dependiendo de la región del país, así que no necesariamente lo que les diga aquí sea aplicable a sus ciudades. Y la segunda parte habla de las normas técnicas complementarias, que son las reglas complementarias al reglamento de construcciones en sí. En ellas vienen especificados los requerimientos mínimos para el proyecto arquitectónico, pero también para las estructuras hechas a base de concreto, de metales, de mampostería, de madera, e incluso vienen las cimentaciones, diseño por sismo y muchas otras reglas que son muy importantes. En este video no me voy a enfocar en la parte de la estructura porque requiere de hacer mucho cálculo que debe de ser elaborado por un profesional. Y aparte no es algo que se pueda mostrar en un solo video, así que aquí solamente me voy a enfocar en la parte arquitectónica, es decir, en el diseño que deben de tener en sí las viviendas, las dimensiones, los espacios que requieren, la iluminación, etc. Y vamos a comenzar hablando de un elemento que muchas personas suelen incluir en sus viviendas porque pues, son elementos bastante agradables. Yo estoy hablando de los balcones. Si ustedes quieren meter balcones en su casa, deben de considerar dos aspectos muy importantes. El primero es que el largo máximo que puede tener el balcón está definido por el tamaño de la banqueta que hay frente a tu casa. Si la banqueta mide 2.50 metros de largo, entonces tu balcón podrá medir hasta 1 metro de largo. Es decir, que tu balcón puede salir hasta 1 metro fuera de la fachada de tu vivienda. Pero si la banqueta mide menos de unos 50 metros de largo, entonces la medida máxima que puede tener el balcón es de 60 centímetros. No puede salir más. Además, los balcones deben de estar a una altura mínima de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. No pueden estar a una menor altura. Y finalmente, estos elementos no pueden ser espacios habitables. Es decir, no puedes ponerles ventanas y cerrarlos para meterles mobiliario o hacerlos una habitación permanente o una extensión de tu habitación permanente. Solamente pueden ser utilizados como espacios que son de uso temporal, donde puedes asomarte o poner una mesita y sentarte para tomar el aire libre, pero no puedes usarlos como elementos habitables permanentes. Ahora, hay otro elemento que muchos suelen poner en sus viviendas y son las marquesinas. No sé por qué muchísimas viviendas suelen poner esto en la autoconstrucción, pero si ustedes quieren ponérsela,
deben de considerar que también tiene medidas especiales máximas. Al igual que los balcones, las marquesinas no pueden tener más de 1 metro de longitud y de igual manera deben de estar a una altura mínima de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. Pero también hay otra limitante. La marquesina puede medir 1 metro de largo, pero no puede cubrir toda la banqueta. Debe de quedar por lo menos 1 metro con 50 centímetros libre de banqueta. Es decir que si la banqueta mide 2 metros con 50 centímetros, puedes hacer tu marquesina de 1 metro de largo sin ningún problema. Pero si la banqueta mide menos de 2.50, entonces debes de reducir el tamaño de tu marquesina para que quede siempre 1 metro con 50 centímetros de banqueta libre. Este reglamento indica que todas las construcciones sin excepción deben de contar con estacionamiento. Esto es debido a que por lo menos aquí en la Ciudad de México ya son demasiados los automóviles que hay y no hay espacio suficiente para poder estacionarlos todos en las calles. Entonces necesitamos generar más espacios de estacionamiento para estos automóviles. Y en el punto 1.2.1 nos indica la cantidad de cajones de estacionamiento que necesitamos para todos los tipos de construcciones. Específicamente en la vivienda unifamiliar, es decir, que solamente tienes una casa donde vive solamente tu familia y nada más, es decir, no son departamentos ni nada por el estilo. Si tu casa mide menos de 120 metros cuadrados, debes de tener solamente un cajón de estacionamiento. Si tu casa mide más de 120 metros cuadrados o hasta 250 metros cuadrados, debes de tener 2 cajones de estacionamiento por vivienda. Y si tu casa mide más de 250 metros cuadrados, debes de tener 3 cajones de estacionamiento. En esta tabla vienen también especificados los cajones de estacionamiento que se requieren para las viviendas plurifamiliares, es decir, donde viven muchas familias o donde son departamentos, etc. Si quieren consultar esta tabla completa, recuerden que les voy a dejar el link al reglamento de construcciones de la Ciudad de México en la descripción de este video. Ahora hablemos de algunas cosas relacionadas con el agua. En el capítulo 3 de estas normas técnicas complementarias vienen especificadas diferentes reglas que debemos de seguir en nuestra vivienda. La primera de ellas es saber cuál es la cantidad de agua que vamos a requerir para nuestra vivienda. Es decir, cuál es la cantidad de litros de agua que necesitamos abastecer a nuestra vivienda para cubrir las necesidades básicas de todos los integrantes que viven en ella. Y la tabla del punto 3.1 nos indica que las viviendas deben de tener un abasto de 150 litros por día por habitante para cubrir estas necesidades básicas. Es decir, que si en tu casa viven 5 personas, debes de multiplicar 150 por 5 y esa es la cantidad que siempre debe de haber en tu vivienda cada día. Este dato es muy importante porque junto con la cantidad de agua que llega a tu domicilio semanalmente defines cuál es el tamaño de cisterna que requieres. Es decir, si en tu casa viven 4 personas, quiere decir que diariamente debes de tener 600 litros de agua para estas 4 personas. Y si tu ciudad no te abastece de agua diariamente, es decir, hay cortes intermitentes, digamos que cada 2 días te llega agua a tu casa, quiere decir que cada 2 días vas a tener que almacenar el agua suficiente para poder abastecer a estas personas durante el tiempo que no tienes agua. Es decir, que si te llega agua cada 2 días, por lo menos vas a tener que juntar el agua necesaria para 3 días. Y esto define el tamaño de la cisterna que vas a requerir. Es decir, que si necesitas almacenar 600 litros para 3 días, vas a requerir una cisterna que te pueda almacenar por lo menos 1800 litros. En este capítulo también indican otra regla muy importante que seguramente muchos no consideran o no toman en cuenta, y es que esta cisterna no puede estar a menos de 3 metros de distancia de la tubería de aguas negras. Esto es muy importante porque en caso de que haya un sismo muy fuerte o un hundimiento, es muy común que las tuberías se truenen. Entonces, si una tubería de aguas negras se rompe a la cisterna, estas dos aguas pueden combinarse y causar severos problemas en tu vivienda. Finalmente, si vas a utilizar un tinaco en tu casa, hay otra regla muy importante que debes de considerar que viene especificada aquí, y es que el tinaco debe de estar a por lo menos 2 metros de altura a partir del último mueble que abastezca de agua a este tinaco. En la mayoría de los casos, este mueble suele ser la regadera, es decir, que a partir de la última regadera, la regadera que sea más alta en tu casa, a partir de ella vas a tener que medir 2 metros de altura para poder poner tu tinaco. Puede estar a una mayor altura, pero lo mínimo deben de ser 2 metros. ¿Por qué? Si está a una menor altura, se corre el riesgo de que el chorro de agua que sale de esa regadera no salga con la suficiente fuerza. Mientras a más altura se encuentre ese tinaco, mayor presión habrá para que el chorro de agua te salga como debe de funcionar. Cuando alguien diseña su propia casa, muy pocas veces se pone a pensar cuáles son las dimensiones mínimas que deben de tener cada uno de los espacios dentro de ella. Así que en este punto les voy a platicar de estas dimensiones. Y vamos a empezar hablando de los baños. En el reglamento de construcciones, en el punto 3.2.2 de las normas
normas técnicas complementarias nos indican cuáles son las dimensiones que deben de tener cada uno de los muebles que se utilizan dentro de los sanitarios. Por ejemplo, un excusado debe tener un ancho mínimo de 70 centímetros y un largo mínimo de 1 metro con 5 centímetros. Es decir, que estas dimensiones son las mínimas para poder utilizar cómodamente una taza de baño. Asimismo, el lavabo requiere de un espacio mínimo de 70 por 70 centímetros y la regadera un espacio mínimo de 80 por 80 centímetros. Estas son las dimensiones que se deben de utilizar en las viviendas, pero si se proyecta esto en otro tipo de construcciones, las dimensiones pueden variar. Ahora hablamos del resto de los espacios. En el punto 2.1 del proyecto arquitectónico en las normas técnicas complementarias vienen especificadas las dimensiones mínimas del resto de la vivienda. La vivienda debe de tener una recámara principal. Esta recámara debe de tener lados de mínimo 2 metros con 40 centímetros y una altura mínima de 2 metros con 30 centímetros. Sin contar a esta recámara principal, también puede tener recámaras adicionales. Cada una de estas recámaras debe de tener por lo menos 6 metros cuadrados y cada uno de sus lados debe de medir por lo menos 2 metros con 20 centímetros. Asimismo, la altura mínima que deben de tener estas recámaras adicionales es de 2 metros con 30 centímetros. La sala o la estancia debe de tener un área mínima de 7 metros con 30 centímetros y cada uno de sus lados no puede medir menos de 2 metros con 60 centímetros. La altura de la sala también debe de tener como mínimo 2 metros con 30 centímetros. El comedor debe de contar con un área mínima de 6 metros con 30 centímetros. Cada uno de sus lados no puede medir menos de 2 metros con 40 centímetros y la altura de este espacio también debe de ser de 2 metros con 30 centímetros. Cuando se combina la sala y el comedor, este espacio debe de contar con por lo menos 13 metros cuadrados. Cada uno de sus lados no puede medir menos de 2 metros con 60 centímetros y nuevamente la altura mínima que debe de tener este espacio es de 2 metros con 30 centímetros. La cocina no puede tener menos de 3 metros cuadrados. Cada uno de sus lados no puede medir menos de 1 metro con 50 centímetros y la altura de este espacio es nuevamente de 2 metros con 30 centímetros. Sin embargo, si estás proyectando una cocineta en tu vivienda, no existe un área mínima para esta cocineta porque normalmente son espacios que son integrados con otros espacios, principalmente con la sala comedor. Pero lo que sí te pide el reglamento es que esta cocineta tenga por lo menos un largo de 2 metros. Esto evidentemente para que todos los muebles quepan sin ningún problema en ella. Y nuevamente la altura mínima que debe de tener esta cocineta es de 2 metros con 30 centímetros. El cuarto de lavado debe de tener un área mínima de 1 metro con 68 centímetros. Cada uno de sus lados no puede medir menos de 1 metro con 40 centímetros y la altura mínima de este espacio en este caso puede ser menor, puede ser de hasta 2 metros con 10 centímetros. Y finalmente, si tienes una estancia o un espacio único habitable, este no puede tener menos de 25 metros cuadrados de área. Cada uno de sus lados no puede medir menos de 2 metros con 60 centímetros y la altura mínima que debe de tener este espacio, al igual que una sala o un comedor, es de 2 metros con 30 centímetros. Desde hace ya muchísimos años, el reglamento de construcciones considera también aspectos de accesibilidad. Principalmente en la zona urbana, en las calles, en la banqueta, hay muchísimas cuestiones que el reglamento indica para que todo tipo de personas, sin importar su condición física, pueda transitar libremente por estos espacios. Y específicamente en las viviendas nos piden algunas cuestiones de seguridad. En primera, en el caso de una vivienda unifamiliar, no se exige tanto en este aspecto porque cada vivienda puede ser diseñada para el tipo de personas que viven ahí. Pero uno nunca sabe a futuro si, no sé, algún familiar se va a accidentar o va a requerir andar un tiempo en silla de ruedas. Uno nunca sabe. Entonces el reglamento te pide que siempre que vayas a diseñar tu casa lo hagas pensando en que una persona con discapacidad va a vivir en ella. Entonces te piden que garantices su acceso mediante el uso de rampas, mediante dimensiones mínimas en los espacios de los tamaños de las puertas, para que esta persona también pueda transitar libremente o por lo menos que no tenga tantas complicaciones al hacerlo. El siguiente punto del que vamos a platicar es sobre la ventilación y la iluminación natural. Vamos a hacer otro quiz para terminar con este tema y pasarnos al siguiente.
Muy bien, Noé. Ahora te adelantaste a Jocelyn, luego Kitia. Bueno, manera de conclusión de este tema, un contrato de construcción bien redactado establece claramente el trabajo que debe ser realizado, el precio que debe ser pagado por el trabajo realizado y los términos y condiciones de pago. El contrato también debe contener por escrito las posibles situaciones y riesgos que puedan surgir entre las partes. Cuando las partes establecen una lista de riesgos que puedan llegar a surgir, el contrato resulta largo y complicado, pero reduce las posibilidades de desacuerdo entre las partes. Y ambigüedades o áreas grises en el contrato, asumiendo que las partes se tomarán el tiempo para leerlo y entender el contrato. Por supuesto que al no leer un contrato no exonerará a las partes de su cumplimiento ni podrá ser usado como defensa. Las especificaciones de construcción que se detallan indican el tipo y características generales de los materiales y procedimientos a utilizar en las construcciones. El reglamento de construcción es el conjunto de normas que te da toda la información necesaria para las construcciones públicas o particulares, desde la planeación del proyecto, su construcción y mantenimiento. Y pues bueno, este fue el tema del contrato de obra que vamos a tener en el examen de más tarde. Ahora nos vamos a pasar al siguiente tema, nada más que se viene en otra presentación. Voy a finalizar esta sesión, los voy a sacar y ahorita se meten a la otra, porfa. Que es, voy a tomar lista y continuamos con el otro tema. El control de obra en ejecución. A ver, espérenme, déjenme, más me aseguro que sí sea. El control de obra en ejecución.
Vamos a ver el control de calidad, tiempo y costo. Entonces, váyanse conectando en lo que voy nombrando lista, por favor. Aquí está el código. A ver, ahorita estamos en son las 12. Aquí ya no se ve el código. Ah, ahí voy, espérenme. Déjenme, tomo lista nada más rápido. Lastra Sánchez. Presente aquí. De la Cruz López. Presente. Padilla Córdoba. Presente. Beltrán Zapata. Presente. García Méndez. Presente. Martínez Arjona. Presente. Rivera Segura. Presente. Mendoza Reyes. Presente. Valdivieso Cabrera. María Fernanda no regresó. Pero es Valdivieso, yo soy Mendoza. Ah, exactamente. A ver, me contestaste Mendoza, ¿verdad? Entonces, Valdivieso Cabrera es la que no está. Ay, y no ha venido después de la presentación. Ocampo Cámara. Presente. Y Pérez Castro. Presente. Muy bien. Ahora sí, ahí está el código. Vamos a terminar de ver este tema ahorita. Y después del tema les explico la actividad. Ay, ¿quién habló? Disculpe, se me había desconectado, pero ya me volví a conectar. Discúlpeme. Eres María Fernanda. Valdivieso. Sí. Ok. Listo. ¿Qué te puedes asistencia? Muy bien, vamos a ver este tema. Al final les explico la actividad de la investigación bibliográfica que van a hacer. Y después de eso, pues hace la investigación. Y les explico lo demás y ya regresamos después a la lección. Ok. Bueno, creo que ya todos, la mayoría se conectó. Bueno, este es el segundo tema del día de hoy, que también viene en el examen, que es el control de obra en ejecución. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Analizar y verificar los procesos de supervisión del control de obra en base a la revisión de las distintas partes que lo integran, como el control de calidad, tiempo, costo y seguimiento de detalles. Para esto vamos a hacer una actividad. Como saben, siempre que iniciamos un tema nuevo, hacemos esta actividad.
Bueno, creo que ya respondieron todos. Por aquí, vamos a ver. Heidi nos dice que la bitácora de obra. La pregunta era, menciona las herramientas consideradas necesarias para el control de obra en ejecución. Carolina de la Cruz nos dice que la bitácora, catálogo de conceptos, generador de obra. El proyecto se ejecuta para saber las especificaciones técnicas en todos los elementos. Muy bien. Sheila nos dijo S. Fernanda nos puso, se necesita el catálogo de conceptos para que el supervisor pueda ejecutar conforme a así como planos, la parte administrativa y ejecutiva. Heidi nos dice la bitácora de obra. Abdómaro. Bueno, creo que son todas. Y pues bueno, el cliente es el centro en el sector de la construcción. Existen dos variables muy importantes, tanto para él como para la propia compañía. ¿Qué es esto? El plazo y el costo. ¿Por qué? Pues bueno, el éxito de un proyecto radica en respetar y optimizar los tiempos que se acuerdan entre el mandante y el contratista, ¿no? Entonces, si en algún momento llegamos a no respetar estos, ¿qué pasa? Pues bueno, se implican retrasos, costos administrativos por incumplimientos y desde luego productivo, así como el plazo de la construcción que se ve muy afectado, ¿no? Vamos a ver este video que nos explica un poquito más este tema porque es un poquito, ¿cómo les puedo decir? Difícil de comprender, ¿no? Gestión del cronograma del proyecto. La gestión del cronograma del proyecto son los procesos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. En esta lección aprenderemos los procesos que facilitan la gestión del cronograma. Estos procesos son: planificar la gestión del cronograma. Este proceso establece las políticas, procedimientos, documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Definir las actividades. En este proceso se identifican y documentan las acciones que se deben realizar para cumplir con los entregables del proyecto. Secuenciar las actividades. Es el proceso de identificar y documentar la relación entre las actividades del proyecto. Estimar la duración de las actividades. Es el proceso de realizar una aproximación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos disponibles. Desarrollar el cronograma. Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones de cronograma. Con esto se puede crear un modelo de cronograma para el proyecto donde se especifique la ejecución, el monitoreo y el control. Controlar el cronograma. En este proceso se monitorea el cronograma con el fin de realizar las actualizaciones y gestionar los cambios en la línea base del cronograma. Un director de proyecto hábil debe tener muy claros los conceptos claves para la gestión del cronograma. Algunos son: la programación del proyecto, que entrega unos momentos específicos donde se deben presentar los entregables y mostrar los resultados definidos en el alcance del proyecto. Sirve como herramienta de comunicación y gestión de las expectativas de los interesados. También seleccionar un método de planificación, tal como la ruta crítica o un enfoque ágil. Luego, los datos específicos del proyecto, como las actividades, fechas, duraciones, recursos, dependencias y restricciones, se ingresan a una herramienta de planificación para así crear el modelo de programación del proyecto y finalmente el cronograma del proyecto. Para proyectos más pequeños, los procesos de definición y secuenciación de las actividades y la estimación de su duración, así como el desarrollo del modelo de programación, están tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso que puede ser desarrollado por una sola persona en un tiempo relativamente corto. Un director de proyecto con experiencia mantiene el cronograma detallado del proyecto flexible a lo largo del proyecto
para que se adapte al conocimiento adquirido, a la mayor comprensión de riesgo y a las actividades de valor agregado. Ya que los imprevistos e incertidumbre tienen niveles muy altos en un mercado globalizado, acelerado y competitivo, un alcance a largo plazo es difícil de definir. Por esto, cada vez es más importante contar con un marco contextual para adaptarse eficazmente a prácticas de desarrollo con el fin de responder a las necesidades cambiantes del entorno. Una planificación adaptativa define un plan una vez que comienza el proyecto, aunque las prioridades pueden ir cambiando según se adquiera nuevo conocimiento. Algunas prácticas emergentes para los métodos de programación incluyen, entre otros, programación iterativa con trabajo pendiente. Esta es una forma de planificación basada en ciclos de vida que se adaptan con el enfoque ágil para el desarrollo de productos. Los requisitos se documentan en historias de usuarios que luego son priorizadas y antes de la construcción del producto se desarrollan usando periodos de trabajo preestablecidos. El beneficio de este enfoque es que acoge a los cambios a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Programación por demanda. Este enfoque se basa en la teoría de las restricciones y en conceptos de programación de tipo pull, tirar, de la manufactura ágil, para limitar el trabajo en curso de un equipo a fin de equilibrar la demanda con la capacidad de entrega del equipo. La programación por demanda no depende de un cronograma elaborado previamente para el desarrollo del producto, sino de una cola de trabajo intermedia a realizarse apenas se disponga de los recursos. La programación por demanda a menudo se usa en proyectos que desarrollan en entornos operativos o de mantenimiento, y donde las tareas pueden hacerse relativamente similares en tamaño y alcance. Debido a que cada proyecto es único, el director del proyecto puede necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de gestión del cronograma del proyecto. Las consideraciones para la adaptación incluyen, entre otras, el enfoque del ciclo de vida, disponibilidad de recursos, dimensiones del proyecto y apoyo tecnológico. Para los entornos adaptativos, debe considerarse que utilizar ciclos cortos para llevar a cabo el trabajo y revisar los resultados y adaptarse, según sea necesario. Estos ciclos proporcionan retroalimentación rápida, que es idóneo para manejar una mejor entrega. El rol del director del proyecto no cambia con base en la dirección de proyectos mediante el uso de un ciclo de vida predictivo del desarrollo o la dirección de proyectos en entornos adaptativos. Sin embargo, para tener éxito en el uso de enfoques adaptativos, el director del proyecto debería familiarizarse con las herramientas y técnicas para comprender cómo aplicarlas de manera efectiva. Bueno, entonces, al momento de hacer un calendario de obra, de programar una construcción, híjole, es demasiado, ¿cómo lo puedo llamar? Pesado hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué factores pueden afectar estos plazos? Bueno, pues principalmente la falta de planificación, de comunicación entre los actores, la ineficiencia de los procesos y mecanismos de coordinación, así como un incorrecto seguimiento de problemas que se repitan una y otra vez. En pocas palabras, la falta de un sistema de gestión que permita medir el avance a diario y accionar palancas cuando hay algo de desviación en el resultado, ¿no? Les hablaba por ahí de la ruta crítica, de esta que desvía de cierta manera o atrasa la construcción, ¿no? ¿Y cuál es esta? Bueno, pues si yo estoy construyendo un muro y no termino la construcción del muro, no lo puedo enjarrar, ¿no? Y si no lo puedo enjarrar, no lo puedo pintar. Entonces, hay trabajos en la construcción que dependen de otros y que si yo no cuido esto, a lo mejor puedo decir, bueno, puedo adelantar otros trabajos, pero hay unos que no se pueden adelantar hasta que no tengas otras cosas hechas. Con un buen sistema de gestión podemos ayudar a asegurar la calidad, mejorar los plazos y por ende los costos de la construcción. Bueno, ¿cuál es la palabra secreta o la más importante? Pues costo, tiempo y calidad. El costo es un limitador de la capacidad para la ejecución del proyecto. Definitivamente, si no tuviéramos un presupuesto, es decir, si no tuviéramos una planificación
que restrinja la capacidad de gasto, la facilidad para sacar adelante un proyecto, pues sería enorme, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos algo que nos limite, pues podemos hacer cualquier cosa. Ahora, desgraciadamente, cumplir el presupuesto te condicionará a una multitud de ámbitos a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, muchas veces nos vemos limitados a hacer o no hacer algunas cosas por el simple hecho de no tenerlo en el presupuesto, ¿no? Bueno, como mensaje opcional, Alejandra, la maestra Alejandra Aguilar me dice que necesita que conteste la encuesta alumno y que me envíen evidencia, ya que lo solicita la arquitecta Rosa Laura. Entonces, parte de las tareas que voy a dejar ahorita en la actividad asincrónica va a ser también contestar eso, ¿eh? Más que ahorita me llegó el mensaje para que no se me olvide. Para que no se me olvide decirles. Ok, entonces, estos tres elementos, ¿cómo los podemos nombrar? El tiempo es un factor clave, no puedes plantearse un proyecto con un plazo de ejecución indefinido. La fecha de finalización del proyecto puede significar un rotundo éxito o el fracaso más absoluto. Como les digo, si no cuidamos el tiempo para ejecutar la obra, podemos, híjole, llegar hasta el final de todo o podemos quedar muy mal. Por ejemplo, esto es relevante en el caso de mercados estacionales. Muy bien, ahora vamos a ver este video. Gestión de los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. En esta lección aprenderemos uno a uno los procesos para gestionar los costos del proyecto que son: planificar la gestión de los costos, el cual es el proceso que define cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Estimar los costos, el cual es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. Y controlar los costos, el cual es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar cambios a la línea base de costos. En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más reducido, la estimación de costos y la preparación del presupuesto en términos de costos están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una única persona en un periodo de tiempo relativamente corto. El director de proyecto debe tener como conceptos claves que la gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. La gestión de los costos del proyecto debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al resultado del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto, pero podría también resultar en un incremento de los costos operativos del producto. Otro aspecto de la gestión de los costos es reconocer que los diversos interesados miden los costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos diferentes. Por ejemplo,
El costo de adquisición de un artículo puede medirse el momento en que se adquiere, cuando se realiza su pedido o se hace entrega del mismo, o cuando se incurre en el costo real o cuando éste se registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto. En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento financiero esperado del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito del proyecto. En otros, como por ejemplo en un proyecto de obras de infraestructura, la gestión de los costos del proyecto puede incluir ese trabajo. Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la gestión de los costos del proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de gestión financiera, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis de plazo de recuperación de la inversión. En la práctica de la gestión de los costos del proyecto, las tendencias incluyen la expansión de la gestión del valor ganado, EVM, por Earned Value Management, por sus siglas en inglés, para incluir el concepto de cronograma ganado, o Earned Scheduled, o ES, por sus siglas en inglés. Esto indica la eficiencia con la que se está realizando el trabajo. La teoría del cronograma ganado también proporciona fórmulas para pronosticar la fecha de conclusión del proyecto, utilizando el cronograma ganado, el tiempo real y la duración estimada. Debido a que cada proyecto es único, el director del proyecto puede necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de gestión de los costos del proyecto. Las consideraciones para la adaptación incluyen, entre otras, gestión del conocimiento, estimar y presupuestar, gestión del valor ganado, uso del enfoque ágil, gobernanza. Aquellos proyectos en los que el alcance no está completamente definido pueden no beneficiarse de los cálculos de costos detallados debido a los cambios frecuentes. En su lugar, pueden utilizarse métodos de estimación simple para generar un pronóstico rápido de alto nivel de los costos laborales del proyecto, que luego pueden ajustarse fácilmente al surgir los cambios. Las estimaciones detalladas se reservan para proyectos de planificación a corto plazo en una modalidad justo a tiempo o por demanda. Cuando los proyectos de alta variación también están sujetos a presupuestos estrictos, el alcance y el cronograma se ajustan con mayor frecuencia para permanecer dentro de las restricciones de costos. El director del proyecto deberá hacer uso de toda su habilidad para controlar los costos dentro del presupuesto aprobado, cumpliendo con todos los objetivos del proyecto y asegurar el éxito del proyecto. Bueno, entonces, para esto existe una pirámide que nos limita de cierta manera y que son las tres partes principales para entender el costo y tiempo y calidad de una obra en ejecución. Entonces, la calidad es el elemento diferenciador de un producto o servicio. Es decir, aquí radica y casi de aquí se cuenta, se distingue una cosa u otra. Hasta ustedes, cuando van y compran cualquier cosa, a veces pueden llegar a tomar una decisión por precio, otra la pueden tomar por calidad, ¿no? Es decir, este lo compro porque me sale más barato o este lo compro porque tiene mayor calidad que el otro, aunque sea más costoso. Entonces, en la definición del alcance del proyecto que se determina en los procesos de iniciación, se concreta el nivel de calidad deseado. Es decir, alejarse de ese nivel supondrá obtener un resultado final no deseado y por tanto el proyecto será un fracaso. Lógicamente, estos tres factores están íntimamente relacionados y tú como responsable del proyecto debes gestionarlos. Te explico cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo sería esto? Gestión de la calidad del proyecto. La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planeación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, con el fin de satisfacer a los objetivos de los interesados. Esta lección nos enseña los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto con la máxima calidad. Estos procesos son: planificar la gestión de la calidad,
que es el proceso de identificar los requisitos y estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como documentar cuál es el proyecto que demostrará el cumplimiento con los mismos. Gestionar la calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. Controlar la calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de la calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. El proceso de planificar la gestión de la calidad se ocupa de la calidad que el trabajo debe tener. Gestionar la calidad se ocupa de la gestión de los procesos de calidad durante todo el proyecto. Durante el proceso gestionar la calidad, los requisitos de calidad identificados durante el proceso de planeación de la gestión de la calidad se convierten en instrumentos de prueba y evaluación, que se aplican posteriormente durante el proceso controlar la calidad para verificar que el proyecto cumpla con estos requisitos de calidad. Controlar la calidad se ocupa de la comparación de los resultados del trabajo con los requisitos de calidad a fin de garantizar que el resultado sea aceptable. Hay conceptos clave para la gestión de la calidad del proyecto, como abordar la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de sus entregables. Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que se genera al proyecto. Por ejemplo, la gestión de la calidad del proyecto de los entregables de software puede emplear enfoques y medidas diferentes que aquellos que se utilizan para la construcción de una central nuclear. En ambos casos, el incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas graves para algunos o para todos los interesados del proyecto. No debemos caer en errores recurrentes como, por ejemplo, hacer que el equipo del proyecto trabaje horas extras para cumplir con los requisitos del cliente, que puede ocasionar disminución de las ganancias, incremento de los niveles de riesgos generales del proyecto, renuncia a los empleados, errores o retrabajo. Realizar de manera apresurada las inspecciones de calidad planeadas para cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto puede dar lugar a errores no detectados, menores ganancias e incremento en los riesgos post-implementación. Los conceptos de calidad y grado no son equivalentes. La calidad entregada como rendimiento o resultado es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. El grado, como meta de diseño, es una categoría que se asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional, pero características técnicas diferentes. El director del proyecto y su equipo son los responsables de gestionar los compromisos para entregar los niveles requeridos de calidad y grado. Mientras que un nivel de calidad que no cumple con los requisitos siempre constituye un problema, un producto de bajo grado puede no serlo. Por ejemplo, si un producto adecuado de bajo grado, con un número limitado de funcionalidades, es de alta calidad, sin defectos apreciables, puede no constituir un problema. En este caso, el producto sería adecuado para un uso general. Si un producto de alto grado, con numerosas funcionalidades, es de baja calidad, numerosos defectos, puede constituir un problema. En esencia, un conjunto de funcionalidades de alto grado probaría ser ineficaz debido a su baja calidad. Se refiere la prevención a la inspección. Es mejor incorporar calidad en los entregables en lugar de encontrar problemas de calidad durante la inspección. El costo de prevenir errores en general es mucho menor que el de corregirlos cuando son detectados por una inspección o durante el uso. Dependiendo del proyecto y el área industrial, el equipo del proyecto puede necesitar un conocimiento práctico de los procesos de control estadístico para evaluar los datos contenidos en las salidas de control de calidad. El equipo debería conocer las diferencias entre los siguientes pares de términos: prevención, evitar que haya errores en el proceso, e inspección, evitar que los errores lleguen a manos del cliente. Muestreo por atributos, el resultado es conforme o no conforme. Y muestreo por variable, el resultado se mide según una escala continua que refleja el grado de conformidad. Tolerancias, rango establecido para los resultados aceptables y límites de control que identifican las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento del proceso estadísticamente estables. El costo de la calidad
incluye todos los costos durante la vida del producto por inversión en la prevención de la no conformidad con los requisitos, evaluación del producto o servicio en cuanto a su conformidad con los requisitos e incumplimiento de los requisitos, lo que se llama reproceso o retrabajo. Los costos por fallas se clasifican a menudo en internos, constatados por el equipo del proyecto, y externos, constatados por el cliente. Hay 5 niveles de gestión de la calidad, cada vez más eficaz, como se describe a continuación. Por lo general, el enfoque más caro es dejar que el cliente encuentre los defectos. Este enfoque puede llevar a problemas de garantía, retiro de productos, pérdida de reputación y costos de retrabajo. Detectar y corregir los defectos antes de que los entregables sean enviados al cliente como parte del proceso del control de calidad. El proceso de control de calidad tiene costos relacionados, que son principalmente los costos de evaluación y los costos de fallas internas. Utilizar el aseguramiento de calidad para examinar y corregir el proceso en sí mismo y no solo los defectos especiales. Incorporar la calidad en la planeación y el diseño del proyecto y del producto. Crear una cultura en toda la organización que esté consciente y comprometida con la calidad en los procesos y productos. Los enfoques modernos de gestión de la calidad tratan de minimizar las variaciones y de obtener resultados que cumplan con determinados requisitos de los interesados. Las tendencias en gestión de la calidad del proyecto incluyen, entre otras, la satisfacción del cliente, comprender, evaluar, definir y gestionar los requisitos de tal modo que se cumplan las expectativas del cliente. Esto requiere una combinación conforme con los requisitos. Mejora continua. El ciclo de planear, hacer, verificar, actuar es la base para la mejora de la calidad. Además, las iniciativas de mejora de la calidad pueden mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto como la del producto, servicio o resultado final. Responsabilidad de la dirección. El éxito requiere la participación de todos los miembros del equipo del proyecto. Sigue siendo responsabilidad de la dirección, en lo que respecta a la calidad, el proporcionar los recursos adecuados con las capacidades apropiadas. Asociación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Una organización y sus proveedores son interdependientes. Las relaciones basadas en la asociación y la cooperación con el proveedor son más beneficiosas para la organización y para los proveedores de la gestión tradicional de los proveedores. La organización debería preferir las relaciones a largo plazo a las ganancias a corto plazo. Una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de la organización y de los proveedores para crear valor para cada uno, mejora las respuestas conjuntas a las necesidades y expectativas de los clientes y optimiza los costos y recursos. Cada proyecto es único. Por lo tanto, el director del proyecto tendrá que adaptar la forma en que se apliquen los procesos de gestión de la calidad del proyecto. Las consideraciones sobre adaptación incluyen, entre otras, cumplimiento de políticas y auditoría, estándares y cumplimiento normativo, mejora continua e involucramiento de los interesados. Para manejar cambios, los métodos ágiles requieren que pasos frecuentes de calidad y revisiones sean incorporados a lo largo del proyecto en lugar de al final del mismo. Las retrospectivas recurrentes controlan periódicamente la eficacia de los procesos de calidad, buscan la causa raíz de los incidentes y a continuación sugieren ensayos de nuevos enfoques para mejorar la calidad. Las retrospectivas posteriores evalúan los procesos de prueba para determinar si están funcionando y si deberían continuar con los mismos, si son necesarios nuevos ajustes o si se deberían dejar de utilizar. El director del proyecto deberá enfocar la mayor parte de su energía en prevenir errores en la calidad de los entregables, evitando al máximo tener que llegar a procesos correctivos, asegurando el éxito del proyecto. Bueno, entonces, esta serie de videos creo que nos ayudan un poquito a comprender más este tema que es un poquito más complejo. Y bueno, pues la representación de estas 3 variables. En un proyecto se establece un plazo máximo de ejecución, un nivel de coste que nos puede superar el estándar mínimo a alcanzar. Trazando líneas perpendiculares en cada eje del variable de los límites se crea esto y se sabe cuando se está perdiendo la calidad o estamos sacrificando el tiempo o el costo, ¿no? Entonces, se supone que este triángulo siempre tiene que estar en armonía o en equilibrio. Entonces, digamos,
necesitamos como estarlo ubicando, ¿no? Que no estemos sacrificando calidad o que no estemos sacrificando tiempo o coste, ¿no? A medida que la ejecución del proyecto se va desarrollando, se debe realizar el seguimiento de estas tres variables. Y el caso de actuación del triángulo sería ¿no? Por ejemplo, aquí pongan atención, supongamos que te sitúas en el punto X. En ese estado es esencial establecer medidas correctivas que le devuelvan a la zona sombreada el proceso de trabajo consistente en analizar las tres variables y determinar cómo actuar sobre ellas, ¿no? Ahí estamos viendo lo que se está sacrificando, lo que se está cortando. El coste. La situación refleja un coste por debajo del estimado en el presupuesto. El tiempo muestra que hay un retraso sobre la planificación del proyecto y la calidad está algo por encima de lo del alcance. Entonces, si ven, bueno, estamos en la situación X, tenemos un retraso ya que va en aumento, desde luego, y que va en aumento también la calidad, pero estamos por debajo del costo. Entonces, ahí sabemos, ok, entonces, ¿dónde estoy mal y cómo puedo adelantar esto? Ahora, ¿cómo se solucionaría o qué se tendría que hacer en este caso? Pues bueno, se requiere de un plan de acción correctiva que reduzca el tiempo de ejecución de determinadas tareas, considerando el estado del proyecto, disponibles de un margen de costo que te permitiera actuar sobre él, por ejemplo, aumentando el equipo de trabajo para acelerar tareas, podría ser, es decir, aumento el equipo, acelero tareas, me quito ese retraso y como digamos que en el coste no estoy, digamos, sobrepasado, ese costo lo meto ahí, entonces se nivela de cierta manera, ¿no? Al aplicar estas acciones, la representación gráfica de estos valores debería desplazarse desde el punto X, tal y como está en el ejemplo, abrir un movimiento vertical y hacia abajo. Como responsable del proyecto, debes asegurarte que este desplazamiento se haga del nuevo convergencia y se sitúe otra vez la Y en la zona sombreada. Entonces, bueno, en este ejemplo, para facilitar la comprensión, se ha reducido el tiempo a través de un aumento del gasto. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio en el gasto, ¿no? En caso de que no lo hubiéramos tenido, pues otro problema hubiera sido. Sin embargo, el proceso puede implicar a los tres factores de manera que con una combinación de aumento del gasto y reducción de calidad, se consiga adecuar el plazo de ejecución deseado. El costo, el tiempo y la calidad son las tres variables clave en un proceso de ejecución de proyectos. Nunca deben olvidar realizar un seguimiento constante de ellas y visualizar si están cumpliendo las expectativas y límites establecidos en la propuesta del proyecto. Bueno, vamos a hacer la actividad final de esta actividad para después explicarles las actividades que van a hacer ahorita en el tiempo asincrónico que vamos a tener para que trabajen cada quien por su cuenta, ¿eh? A ver, ¿quién más falta por ahí? Me voy a salir y voy a volver a entrar porque no me aparece la presentación. A ver, inténtalo, te espero. Tú me avisas cuando estés conectado para iniciar el quiz. Listo. Listo, ok. Empezamos.
Muy bien, Feliz Noé, Dómaro, María Fernanda. Entonces, a manera de conclusión de este tema, el costo, tiempo y calidad son las 3 variables clave en el proceso de ejecución de proyectos. Nunca deben olvidar realizar un seguimiento constante de ellas y visualizar si están cumpliendo las expectativas y límites establecidos en la propuesta del proyecto. La representación gráfica les ayudará a definir un plan de actuación cuando se produzcan algún desajuste. Bueno, con esto terminamos, adiós, con la lección, con la parte teórica del día de hoy. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a hacer algunas actividades de forma sincrónica, es decir, que no necesitan estar conectados. Déjenme meto aquí. No, espérenme. Aquí. Entonces, ¿qué van a hacer? Tarea número 1, que me la acaban de pedir, la encuesta alumno. Necesito que la hagan. Ahí también en mis cursos les sale encuesta alumno. Necesito que la hagan y que me manden una foto al WhatsApp, al grupo, que donde me estén evidenciando que sí lo hicieron. Esa es una parte de las tareas. Otra. Tenemos aquí, ya hicimos la especificación de Padlet, tenemos la investigación. Recuerden que cada semana hacemos una investigación. Entonces, esta semana nos toca otra. ¿Qué van a investigar? Nos dice, ¿cuáles son los métodos para el control de obra en ejecución? Entonces, simplemente ustedes pueden ponerme lo que sea, pero que sea un método de control. Un método de control es la bitácora de obra, un método de control es el presupuesto, un método de control es el calendario de obra, un método de control es la supervisión de obra. Es decir, lo pueden hacer de cualquiera de estas cosas. ¿Qué van a hacer? Igual que la vez pasada. Hacen su reporte, se van al mosaico de los cuadritos, se meten a biblioteca. Recuerden que por ahí les puse el cómo lo pueden hacer. Se van a plataformas digitales, ver recursos digitales. Le dan clic. Yo les recomiendo usar el libro, pero pueden usar el que quieran, ¿eh? Y le ponen, por ejemplo, no sé, la bitácora de obra. Decirles un tema. Nomás que saben que me va a salir como obra de otro tipo de obra. Le voy a poner supervisión de obra. Entonces, a lo mejor, no sé, buscan que sea obra, no una obra de teatro. Y no sé, a lo mejor en este libro viene en el índice viene, le ponen leer en línea. Y a lo mejor ahí viene, no, pues la bitácora de obra. Y hago un resumen de eso de la bitácora de obra. O por ejemplo, le puedo poner, se pueden apoyar también con Google. Nada más necesito que una referencia sea de aquí también. Es que me salen obras, pero obras de otro tipo. ¿Cómo le pongo? Pública. Materiales de construcción, analizando la construcción, principios de construcción. Entonces, pueden buscar cualquier tipo de libro de estos y lo hacen. Entonces, ay, denme un segundo. Aquí. Entonces, les voy a dar 3 horas para estas actividades. Tienen hasta las 4 de ahorita de 1. Ahí se toman su hora de comida. Ya ustedes ven si lo toman ahorita, más tarde, a la hora que ustedes quieran. Pero ahorita nos desconectamos asincrónicamente y nos conectamos de nuevo. Nada más déjenme tomar lista. A las 4. Entonces, a las 4 revisamos dudas que tengan. Y iniciamos el examen. Entonces, esta investigación, en teoría, deberían de estarla subiendo ustedes a más tardar hoy a las 4:30, ¿no? Hoy es 28. Voy a cambiar la hora.
Ahí está. Y el examen lo vamos a hacer, examen del segundo parcial. Lo vamos a hacer como 4:30, es decir, para conectarnos, ver si tienen alguna duda y si no, ya lo pueden hacer. Y nada más para eso. Vemos dudas, nos conectamos al examen y ya terminamos. Ah, de hecho aquí está que se abre a las 5, está bien. Entonces, pues es eso. ¿Tienen alguna duda o algo antes de sí. ¿El examen lo dejó entonces para las 5? Ahorita está a las 5, pero va a ser a las como 4:30, más o menos. Aquí entonces la investigación no tiene que ser de todos los controles de métodos No. de control de obra, sino de uno que De agarre. uno. Ok. Sí, del aspecto que ustedes quieran. Ya vimos ahorita varios. Vimos el calendario de obra, vimos la bitácora de obra, vimos el presupuesto. Cualquier cosa que asemeje o me hable de cómo puedo controlar una obra con el tiempo, el costo y la calidad. Vimos esos 3 puntos también muy importantes. Entonces, de cualquiera de esos lo pueden hacer. Se los dejo así porque yo sé que es difícil si les pongo muchos puntos que todos los encuentren. Entonces, aunque me hablen de uno, con eso. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Hasta qué horas dijo que tenemos para mandar esa tarea? ¿Cuánto tiempo tienen? 3 horas. Ok. O sea, a las 4. Arqui, Sí. disculpe, es sobre la evaluación docente, no lo encuentra en el campus digital. Ay, es que fíjate que no sé dónde les aparece a ustedes. ¿Alguien sabe? Al lado de la foto que tenemos en campo digital de nosotros hay 9 cuadritos, Mafer. Ah, Ya, ok, ok. abajo dice ver todos los temas, le abre otra pantalla y ahí vienen varios campos y uno de ellos es evaluación docente alumno. Gracias, Dios. Muy bien. Entonces me mandan foto ahí al grupo si quieren o me la mandan o la suben ahí a la tarea como quieran de que sí la hicieron porque me pidieron que les mande esa evidencia. Y pues nada más, no sé, alguien más por ahí que tenga alguna otra duda. Si nadie, entonces, 4, nos conectamos otra vez. Yo creo que con 3 horas es suficiente para que coman y hagan esas tareas. Y a las 4 nos vamos a conectar para ver dudas y hacer el examen, ¿sale? Entonces, pues bien provecho y ahorita nos vemos más tarde. Gracias, Arqui. Hasta luego. Entendido, Gracias, hasta maestro. luego. Ya, bye, nos vemos de